rápido el tobogán. Vámonos. Mira mi pierna hasta la rodilla. Bueno, como pudieron ver, el pasado domingo estuvimus en Dantica Trail. Si son seguidores del canal saben que las hemos filmado todas, pero algo que me da curiosidad y que me llama la atención es que aunque hemos corrido las 3 ediciones, todas han sido diferentes. Ahorita vamos a hablar más de eso. Dantica Trail es una carrera relativamente nueva. Esta es la 3ª edición. Es de una organización también relativamente nueva, pero ya ha generado su propia personalidad. Yo comentaba esto con Daniela, la organizadora, y le decía que Dantica tiene su propia personalidad, tiene como vida propia. ¿Por qué? Porque la montaña nos da diferentes escenarios, aunque podamos poner en un lugar, diferente dificultad, de todo. Así que los invito a ver Dantica Trail 2024 y les voy a estar contando más cosas. ¡Vamos! Y así suena Ramiro LR. Carros deportivos listos para el peligro, con unas chelitas y un cigarrito. La mielecita que esté quemadita pa' ponerme high. No somos de pleitos para que lo sepan, pero si le buscan pues aquí la encuentran con unos corridos y el bote bien listo me voy a... Bueno, Dantica yo la divido en 3 partes. Bueno, mentalmente, así lo hago yo. La primera parte, la salida. La salida es como el calentamiento. Entramos por unos trillos bastante bonitos de la montaña y salimos a uno de los potreros y subimos el primer vertical. Para mí esta es la primera etapa, la primera parte, el calentamiento. Esta parte ya a uno lo prepara para lo que viene, porque pasan por unos trillos lindísimos de la montaña y llenos de agua, ¿verdad? Así que esto nos va preparando para lo que viene en Dantica. Vengo de muchos lugares y en ninguno me he quedado. Navego de puerto en puerto con la cumbia a mi lado. Soy pirata de la cumbia y en mi barco voy tocando. Comenzamos fuerte. Pues sí, estamos otro año más en Dantica Trail. Y estos días ha estado como una tormenta tropical, así que ha llovido increíblemente y esperamos mucho barro. Y como ven, no nos equivocamos. Las cumbias que yo compongo son materia de otra cosa. Corazón, corazón anclado, anclado. Bueno, esto comienza por un sendero aquí en la montaña, lindísimo. Este año está súper mojado, pero no deja de ser lindísimo. Vamos. Puede volver. Por las noches veo la luna, me mira suspirando. Anhelo esos momentos en que estoy a tu lado. Nacemos con el derecho de ser parte de un poblado. A muchos ese sueño se nos ha negado.
Venimos de la bajada más complicada, más resbalosa, pero más divertida. Vamos. Anclado en tu querer. Aquí veo con Carla. Carla, no llevamos ni 1 kilómetro. ¿Cómo ha sentido esto? ¿Le ha gustado? Está rico, pura salsita picante. Sí. Vamos. Salimos y al potrero. Vamos. Aquí creo que se puede trotar un poquito más. Vámonos. Vámonos. Está hiper resbaloso eso. Vamos. Corazón anclado, anclado. Bueno, aquí llegamos al famoso muro de los lamentos. Uno de los cuantos verticalitos que hay por aquí. Mira cómo está el ambiente arriba. Vamos. Navego de puerto en puerto con la cumbia a mi lado. Soy pirata de la cumbia y en mi barco voy tocando esas notas alegres que los vientos van soplando. Viajero y cumbianchero, el acordeón es mi idioma. En cada puerto que llego. Llegamos al primer puesto. Vamos. No importa, mi deseo tiene otra forma. Bueno, salimos otro potrero llenito de barro. Vamos. Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer. Un Qué paisajes más espectaculares por aquí. Precioso. Vamos. Sigamos. La segunda parte es cuando entramos al sendero de los puentes, que es en la pura montaña, que es donde hay más elevación, más dificultad técnica, más barro, pero este año en especial estuvo mucho más complicado. En Costa Rica hubo una depresión tropical, una tormenta tropical, entonces ha estado lloviendo increíblemente. Yo inclusive estaba en mi casa la noche anterior y yo escuchaba ese aguacero en la noche, digo, wow, ¿cómo va a estar el barro? Y no me equivoqué porque las partes que generalmente en las otras ediciones han estado sequitas, muy lindas, ahora estuvieron full barro, más resbalosas, más diversión, pero esto es lo que nos gusta. Entonces esta es la segunda parte donde pasamos los puentes, subimos ahí unas bajadas chivísimas. Esta es la segunda parte que ya nos va físicamente agotando más. Y este año, como les digo, más con tanto barro era muy difícil ir avanzando, ¿verdad? Costaba mucho, era muy lento, porque yo podía ir moviendo por ahí. Casi 6 kilómetros y seguimos por la montaña subiendo. Vamos, es lindísimo esta parte, de mis favoritas. Vamos. Con el derecho de ser parte de un poblado, a muchos ese sueño se nos ha negado. Solo queda seguir cantando, tomando y fumando, gozando, bailando con la cumbia de mi amor. No hay ola que me
recorrido todas las ediciones, siempre es diferente, siempre cambia. El paisaje va cambiando, dependiendo cómo haya estado el clima. Uno ni se recuerda de haber pasado por aquí. Vamos. Un barco encallado que no puede volver. Pura cumbia fronteriza. Miren cómo va eso ahí para arriba. Anclado en tu querer, un barco encallado, lejos de ti, mi querer. Vengo de muchos lugares y en ninguno me he quedado. Navego de puerto en puerto con la cumbia a mi lado. Ha habido increíble cantidad de barro. Por esta parte que no hay siempre tanto, ha estado con mucho más. Vamos, creo que ya ahorita salimos y empezamos a bajar. Pero el acordeón es mi idioma. En cada puerto que llego las mujeres se enamoran. A mí eso no me importa. Ale, Mi ale. deseo tiene otra forma. Las cumbias que yo compongo son Ve, esto sí es conocer Costa Rica. Esto no cualquier turista lo conoce. No, seguro que no. Con mis amigos franceses. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Cristian, ¿De qué parte de Francia? País Vasco. un barco encallado que no puede volver. Por acá. Estamos bien. Vamos. Mira mi pierna hasta la rodilla. Y Por las noches veo la ¿qué es luna, esto? Vea. me mira suspirando. Anhelo esos Wow. momentos Esto es en África. que Esto es lo bonito de esto. Vamos. nacemos con el derecho de ser parte de un poblado. A muchos ese sueño se nos ha negado. Hemos durado demasiado por acá. Se avanza muy lento. Hay demasiado barro. Vamos. Vean cómo está esto. No sé cuánto tiempo voy a durar aquí. Vean lo que hay que pasar. No sé ni por dónde. Vamos. Hay que hacer aquí malabares. Porque si no, la pierna se le va a uno hasta la rodilla. Puede volver. Bueno, tuve que parar a sacarme los zapatos y lavarlos por dentro porque estaban llenos de barro. Por dicha en un rito voy a hacerlo. Wow, parece que esta parte se quedó sin barro. Por dicha. Vamos. Corazón anclado. Llegamos al segundo puesto. Esta ruta este año varía un poquito. Un barco encallado, lejos de ti, mi querer.
un poquito. Seguimos. Vean qué vista más hermosa. Vengo de muchos lugares y en ninguno Volvimos a entrar a la montaña. Volvimos a entrar al barrio. Vamos. a mi lado. Soy pirata de la cumbia y en mi Bueno, salimos a la calle que baja. Ahora sí, hacia el refugio. Viene una de las partes más técnicas por la cantidad de barro que va a haber. Así que sí, creía que ya había terminado el barro. Pues no. Vamos, aquí se puede correr un poquito. Vamos a ver si alcanzo algo. Así mucho tiempo. Vamos. Las cumbias que yo compongo son materia de otra cosa. Corazón, 11 kilómetros seguimos bajando por este camino que es como un río ya, como un riachuelo, pero no tiene barro. Sí, está muy técnico. Vamos. Y la última parte para mí, ¿verdad? La última parte, la más agotadora, físicamente, mentalmente. Tanto, bueno, ustedes pueden decir, bueno, son 3,5 kilómetros de ida y 3,5 kilómetros de venida, no tiene tantísima elevación, aunque sí hay una elevación ahí interesante, pero más que todo se hace mental. ¿Por qué? Porque es una ida y regreso, y es una parte muy técnica, con mucho camino que está muy malo, con unos puentes que da un susto y mucho barro, y una bajada súper peligrosa, chivísima, que a la catarata Velo Novia, ¿verdad? En el refugio de Dantas. Esta parte hay que llegar ahí sí o sí, porque nos ponen un cheque y los devolvemos. Este regreso es el que siento que nos pasa más la factura mentalmente. que no puede volver. Bueno, nos quedan 3,5 para llegar a refugio. Eso, muy bien. ¿Cómo estuvo ese barro? Ah, bueno, por dicha. Por las noches veo la luna, me mira suspirando. Anhelo esos momentos en que estoy a tu lado. Nacemos con el derecho de ser parte de un poblado. A muchos ese sueño se nos ha negado. Y llegamos al refugio. ¡Wow! ¡Qué duro! Bueno, estamos en el refugio de Dantas. Vamos a la catarata para que nos marquen el número y nos devolvemos. Poner. Cantando sigue mi navegar. Corazón, corazón anclado, anclado en tu querer. Un barco encallado que no puede volver. Bueno, ahora toca el retorno. Es como la parte más dura mentalmente, pero ya la he hecho varias veces, así que ya sé lo que es. Así que vamos a ponerle el retorno a ver si recupero algo del montón de tiempo que he perdido. No ha sido mi mejor carrera, pero me he divertido un montón. La Antica siempre es un reto. Vean qué chiva mi bandana de mis amigos de UF. Les voy a dejar el link ahí porque tienen una bandana riquísima para andar en la montaña, para correr, para tener la cabeza seca o fresca. Si suda mucho y hace calor, pues excelente. Vamos.
parte de la aventura son estos puentes de Artica. Fue pucha. Da miedo cruzar esta vara. No se sabe cuándo va a ser la última vez que uno cruce esto. Ojalá la Muni los arregle porque no creo que eso dure ni un par de años más. Que se va a caer. Espero que no ocurra ni antes. Vamos. Los vientos van soplando, viajero y cumbianchero, el acordeón es mi idioma. En cada puerto que llego, Con el camino ya bueno, y estamos a 4 kilómetros de ruta. Se acabó esto. Se acabó Antica. Wow, qué reto. Todos los años es un reto diferente, más duro, más bonito. Vamos, digamos. anclado en tu querer, un barco encallado que no puede volver. Por las noches veo la luna, me mira suspirar. Bueno, y esto fue Dantica 2024. La verdad estuvo lindísima. Como les digo, aunque he corrido los 3 años, ningún año ha sido igual. Y este año tenía una novedad que eran los 50 kilómetros, ¿verdad? Era 50 kilómetros muy duros, muy técnicos, mucho barro, con 2000 positivos de elevación, lo que le hacía un reto de verdad interesante, importante. Felicito a todos los que lograron terminar esta ruta porque estaba demandante. Y el clima no hizo nada fácil. Ellos hacían otra ruta, no bajaban hasta el refugio de Altas, pero para mí era mucho más difícil, mental, física, de todos los aspectos. La verdad es que felicito a la organización, a Felipe, a Daniela, al grupo que tienen, que han hecho una carrera de verdad con vida propia. Como les digo, tiene su esencia. Eso es difícil de conseguir en una carrera, pues esta ya la tiene. La gente sabe a lo que va, al ambiente tan bonito, al trail puro, duro, ¿verdad? Estos trails sin ingredientes artificiales, como llaman. Y la verdad es que es una carrera que es de mis favoritas, como siempre lo he dicho. Y este 2024 la sufrí, la gocé y me divertí un montón. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video y me sigan por YouTube y coméntenme qué tal les pareció, si la corrieron, y si no, pues el otro año los espero ver por allá. Chao, gente.